A ver, estamos con el doctor economista de primera, Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Que es asiduo concurrente aquí a nuestros estudios, porque él nos trae no solamente información, sino además noticias interesantes. El caso de dos ex embajadores de Europa que estuvieron acá en Asunción y que ahora pasan a ser diplomáticos allá en Buenos Aires. ¿Es así? Sí, esa es una familia alemana que inició su carrera acá en Paraguay. Él como agregado cultural en la época del famoso doctor Schneppen. Sí, doctor Schneppen. Eso fue a fines de los años 80. Él es ahora nada menos que embajador en Argentina. ¿Cómo se llama él? Él se llama Ulrich Sante. Ulrich Sante. Para la carrera de todo embajador en cualquier país del mundo, sobre todo del rango de Alemania, llegar a ser embajador de Argentina es como una condecoración, porque es un país catastrófico, en dificultades permanentes, ¿sí? Con el gobierno resquebrajado porque el hijo de Cristina habla en contra del Fondo Monetario Internacional, firmado por y no es que le ayuda el Fondo Monetario ahora. Están todos peleados ahí entre sí. Así, es decir, la Argentina es realmente impredecible. ¿Cómo están todos peleados entre sí? Ahora solicitó que le, digamos, que le tengan paciencia para el pago que tiene que hacer Argentina al Fondo Monetario. No es así. Esto fue el presidente Fernández, pero resulta que nada menos que el hijo de Cristina sale en contra de él, diciendo que es un vendepatria. En contra de Fernández. Sí, porque el Fondo Monetario Internacional es el nido de las águilas del imperialismo mundial. Así dice así él. Mismo. El Máximo se llama, Máximo, ¿no? Sí, Máximo. Bueno, y acá dice justamente, acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional genera fractura en el oficialismo argentino. De esto se trata, ¿verdad? De eso se trata, sí. Bueno, el influyente diputado argentino Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, renunció al liderazgo del bloque oficialista de la Cámara Baja en rechazo al acuerdo con el FMI. El acuerdo alcanzado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo programa que permita refinanciar deudas, justamente por más de 40.000 millones de dólares, generaron fuertes discrepancias dentro del oficialismo argentino que han desembocado en la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del grupo en diputados y en la petición de cambios en el acuerdo. Por eso mismo me digo que es una condecoración en la carrera de un embajador como el doctor Ulrich Sante, que lo envíen como embajador de Alemania en la Argentina, porque ese país es difícil. Es difícil de ser asesorado, ¿verdad? Es difícil de ser asesorado. Claro. Y él viene con amor al Paraguay desde hace más de 25 años, que profesa una inclinación extraordinariamente positiva hacia nuestro país. Él, su esposa y sus 4 hijos. Sus hijos vienen permanentemente o de vacaciones o de estudios en Paraguay. ¿Alguno de los hijos nació acá? El mayor nació acá y lo llamaron Ticio. Ticio. Por cariño a Ticio Escobar. Claro, mi compañero de colegio de Goethe. Él fue compañero tuyo, sí, Ticio. También, sí. Qué notable. Somos de la misma generación. Tenemos que invitarlo a Ticio porque él es curador, el más respetado. El más respetado. Curador, y además sabe mucho, es muy inteligente, Ticio. Y tiene un lenguaje riquísimo. Sí. Sí. Sí, recuerdo ahora lo dicho por el autor de Alicia en El País de las Maravillas. Cuida la selección de palabras en tu mente porque el lenguaje transformará tu realidad. Así, che. Sí, y el lenguaje de Ulrich Sante, como experto alemán en carrera diplomática sobre Paraguay, está muy bien seleccionado. Además, este diplomático tiene la mente muy bien amoblada. Amoblada. Y nos visita este miércoles y se queda una semana. ¿Viene acá a Asunción? Va a estar en Asunción. Pero yo creo que... ¿Y por qué no lo trae acá? No se trata de traerlo, se trata de que lo invites. Y vamos a invitar, por supuesto, claro, pero a través tuyo ya lo invitamos. Claro que sí, yo le voy a pasar esta grabación por y favor, va a venir con gusto a lo hablar invitamos aquí. Y que venga y que nos hable, que qué sé yo. Sí, y cómo está Alemania hoy, por ejemplo, con este nuevo Scholz, ¿verdad? Que le sucede a Angela Merkel. Así mismo. Mi ídola personal, Angela Merkel, ídola de muchísima gente en el mundo.
Y sería palabra mayor que él nos diga cómo está Alemania ahora, tendrías ¿verdad? que darle más tiempo, no como a mí que me das 10 minutos. No, mentira. Bueno, Ricardo Rodríguez Silvero es asesor general de Itaipú, por supuesto, ¿verdad? Asesor especial de Itaipú. ¿Cómo está Itaipú? Porque vos sos el representante prácticamente de Itaipú, del lado paraguayo. No, representante no soy solamente asesor especial de director general paraguayo, que es una honra, desde luego. Pero yo fui hace más de 25 años también miembro del Consejo de Administración de Itaipú, que es el poder legislativo dentro de la entidad. O sea que hay mucha tela que cortar y sobre todo muchas cosas que recordar. Pero así como están las cosas hoy en día, se había formado un grupo gigantesco pero magnífico también de profesionales interdisciplinarios que trabajaron más de un año y entregaron una documentación espectacular. ¿Qué se hizo con esa documentación? Y nadie la lee. Nadie la lee. Bueno, muy bien. Sí, porque nadie la lee. Cancillería publicó un resumen espectacular en su página web, nadie lee. Pero lo peor del caso es que ahora, en esta feroz lucha electoral, lo técnico ha pasado a segundo o tercer plano. Lo que cuenta ahora es cómo difamar a su adversario político de cara a las elecciones. Eso es lo más importante. Y lo más triste es que los movimientos del Partido Colorado, en su más rancia tradición, se están jugando a matar los unos a los otros para que después de las elecciones se den un abrazo republicano y todo siempre pase al olvido, ¿no? Qué notable, che. Bueno, mientras el país espera. Mientras el país espera y se perjudica, porque por ejemplo en Itaipú hubiésemos tenido que tomar ya algunas decisiones y no se están tomando porque resulta que no es prioridad en este momento tomar decisiones técnicas sobre Itaipú. Ese cambio que tuvo Itaipú Brasil, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Y el nuevo director general es una persona que no está dispuesta a ceder ni $1 en la baja de la tarifa, porque de acuerdo con eso se debe bajar la tarifa. Pero la posición oficial de Paraguay es que debe mantenerse la tarifa así como está, porque ambos países, sobre todo el estado de Paraná en Brasil y el de Mato Grosso do Sul, ¿no? O sea, Mato Grosso del Sur, se beneficia muchísimo porque hay obras de infraestructura gigantescas. ¿Y este nuevo director brasileño qué va a hacer? Y este nuevo director brasileño simplemente es partidario de mantener la tarifa. Es decir, cuidado, de bajar la tarifa. Paraguay es partidario de mantener la tarifa. O sea que vamos a tener que negociar con él y firmemente. Pero ¿quién va a ganar? Y bueno, en estas cosas binacionales, porque este es un acuerdo nadie gana ni nadie pierde. Si se tienen que poner de acuerdo. Si la otra parte no está de acuerdo, no hay nada que hacer. ¿Y cuándo se van a poner de acuerdo? Y se van a tener que poner de acuerdo. Para A o para B. Para A o para B van a elegir seguramente un camino intermedio. O sea, bajará un poco la tarifa y no tanto, algo así. Porque resulta que hay muchas cosas que financiar con la tarifa de Itaipú. Por ejemplo, está este nuevo puente acá en Paraguay, el puente que se está construyendo ya en un 60%, y después allá en Carmelo Peralta, en el norte. En el norte, para la ruta bioceánica. No sé si comenzó ya eso. Sí, se está comenzó ya la construcción. Están dándose los primeros pasos para la construcción. Está el presupuesto ya decidido. Hay que empezar a contratar. Y ya que estás hablando de Ciudad del Este, porque por esa zona se está construyendo el puente, hoy se cumplen 65 años de la fundación de Ciudad del Este. Así mismo. Que fue Puerto Presidente Stroessner en su época. En su época. Sí. Y vos pudiste adentrarte, digamos, remontándonos a varios años atrás, a esa historia conceptual de por qué se apostaron por hacer una ciudad ahí. Y ese camino, ¿verdad? Hasta Paranaguá, justamente, para sacar los productos por Paranaguá, en aquel momento era una visión del gobierno de Stroessner. Digamos, ¿cómo está Ciudad del Este y en qué nivel está? ¿A nivel ciudad, a nivel comercial, a nivel la transformación de lo que fue el puerto Presidente Stroessner, o como se llamaba al comienzo? Así se llamó.
fue una decisión acertada acercarnos al estado de Paraná porque es uno de los más pujantes de Brasil y la vía más cercana para hacerlo. Tercero o cuarto creo que es de Brasil. Sí, por eso. Parece que es el tercero. Es poderosísimo ese estado y está muy cerca de Paraguay. Nosotros tenemos nada menos que el departamento del Alto Paraná también ahí. O sea, utilizamos el mismo lenguaje y se ha construido ese puente de la amistad que realmente fue de la amistad. Y después se concibió la construcción de la represa de Itaipú, que fue la obra más grande de toda Sudamérica durante mucho tiempo, nunca fue superada en magnitud. Digo Sudamérica porque el Canal de Panamá es otra obra gigantesca, pero en materia de construcción muy bien ese hidroeléctrica, Itaipú es una de las grandes. Yo creo que hasta ahora es una de las más grandes. Es una de las más grandes, depende de los indicadores que se utilice, pero realmente es monumental la construcción y sobre todo que se solucionó un problema de límites ahí gracias a la construcción de la represa de Itaipú. Y hoy en día hay cosas por hacer y resulta que no podemos los técnicos hacer nada porque los políticos están no solamente como copan la cancha en una bolsa de gatos, sino es una bolsa de felinos en celo electoral. Están en campaña, en celos electorales, en celos. Felinos en celo electoral. Felinos en celo electoral. Se están jugando a muerte, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a negociar o revisar nada así los técnicos? No podemos. Entonces estamos esperando que se calmen las aguas. Bueno, pero realmente estamos perdiendo el tiempo. Ciudad del Este, ¿cómo puede mejorar? Vos tenés Foz de Iguazú ahí enfrente. ¿No se puede copiar algo? Vuelvo a preguntar esto porque yo hasta ahora no entiendo. Y realmente tenemos que copiar mucho de Foz de Iguazú. ¿Y por qué no se aplica eso? ¿Por qué no se aplica eso? Ellos nos superan, pero 6-0 más o menos. ¿Por qué no se aplica eso? Y porque tenemos que organizar mejor nuestra gente, tenemos que educarla mejor, tenemos que tener mejores políticas económicas. Tenemos que realmente unirnos a los estados más exitosos de Brasil y Paraná es uno de ellos. No, ya sé, pero Santa Catarina también nos queda muy cerca. Vos cruzás ahí el puente y esa ciudad en su funcionamiento es otra cosa, en su funcionamiento. Hablo de Foz de Iguazú. ¿Cómo Ciudad del Este no puede emular? Pero hay cosas ridículas en Ciudad del Este, su semáforo, su qué sé yo. Pero por ejemplo, 60% de los comercios no pagan impuestos. En Ciudad del Este. En Ciudad del Este. ¿Cómo se va a sacar adelante el país de esa forma? No paga o la impuestos. Recolección de basura es un asco. ¿Cómo vamos a traer turistas con nuestra recolección de basura? ¿No? Que casi no hay. Y después esa cantidad impresionante. O sea, no hay turistas. Hay turistas, ¿verdad? Pero porque ya no tienen otro remedio porque les atrae la diferencia de precios también. Todos vienen porque es más barato comprar en Paraguay, ¿verdad? A pesar de que armaron lo propio allá en Brasil también. También, poco a poco vamos a ir mejorando de un lado y del otro. Espero. No pierdo nunca la esperanza, Bruno, porque tarde o temprano podemos superar ese dicho tan funesto que tenemos sobre nuestro país, que nunca es tarde para empeorar. No es para mejorar. Realmente nunca es tarde para empeorar. Lo que tenemos que hacer es revertir ese dicho y ver y demostrar que podemos mejorar, pero en serio. Qué bueno está. Pero ¿te acuerdas lo que decían los inversores? Nunca es tarde para empeorar. ¿Te acuerdas lo que decían los inversores antes cuando venían a Paraguay? Que es muy fácil hacer en este país una pequeña fortuna. Sí. Hay que visitar el país, decían los grandes inversores, con una gran fortuna. Qué juego de palabras espectacular. Bueno, no sé. Y a nivel internacional, vamos un poco a Europa, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Vos conocés esa parte? Es en este momento la piedra de toque del enfrentamiento entre la autocracia imperialista y comunista de Putin versus las democracias occidentales de Europa. Y para ponerlo en términos institucionales, es la Unión Europea versus Rusia o la OTAN versus Rusia. Mira esa información que dice: Estados Unidos confirma muerte del líder del EI. Estados Islámicos tras operación militar en Siria, dice. Pero qué bueno, esa es una buena noticia. Estado Islámico. La pena es que hubo víctimas
menores también ahí. El presidente de Estados Unidos, Biden, confirmó hoy que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria la pasada noche fue eliminado el líder del Estado Islámico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Ya me parecía que ese y no otro. Bueno, más o menos. Bueno, anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria, eso lo dice Biden, llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista. Gracias a la habilidad y valentía de nuestras fuerzas armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, anunció Biden en un comunicado desde la Casa Blanca. Ucrania, rescatistas elevan a 13 muertos en la operación de Estados Unidos en Siria, 6 de ellos niños. Dios mío, che. Son las en víctimas Siria, colaterales. los denominados cascos blancos, un grupo de rescatistas que operan en las áreas de Siria controladas por la oposición, elevaron a 13, entre ellos 6 menores, el número de muertos en una operación lanzada esta madrugada por las fuerzas estadounidenses en la provincia noroccidental de Idlib. Algo así. Sí. Y hablando de Ucrania, Bruno, hay que resaltar también un análisis magnífico hecho por Ignacio García Valdecasas, el embajador español en Paraguay, que se ha casado también con una paraguaya, sí, y que tiene el ex embajador sí, y que viene cada momento a este país. Sí. Me ha enviado su artículo que enfoca las 4 partes fundamentales de Ucrania. Así, ¿cuáles son? Y bueno, Ucrania, una parte de ella, sobre todo la parte oriental, es rusa. Hay muchos rusos viviendo en Ucrania. Sí. Entonces, así como Putin, es Suiza, ¿verdad? Claro, así como Putin aplica la política de las fronteras vivas, él supuestamente acude en defensa de los rusos que están en Ucrania, pero lo hace con fuerza militar, y los rusos que están allí esperan de esa intervención militar una mejora en sus condiciones de vida. Pero aparte de eso, Ucrania, la parte occidental, ha estado siempre muy cerca de Europa occidental también. O sea, para los que están allí, entrar a la Unión Europea es toda una bendición, ¿verdad? Y después el norte está muy cerca. Vos no tenés ninguna imagen acá de Ucrania, no tenés nada. Pero vamos a decirlo plásticamente, al norte está Bielorrusia, que es algo así como la dictadura más sangrienta en el corazón de Europa, liderada por Lukashenko, se llama. Lukashenko, el dictador, Lukashenko, que tiene todo el apoyo de Putin. Y no hace mucho, Kazajstán, que es uno de los grandes estados de la ex Unión Soviética, y que tiene reservas de gas y de petróleo para que la hacen riquísima, fue también invadida por Putin, pero a pedido de los militares que echaron al que era el actual, o sea, el hasta entonces líder de Kazajstán. O sea, Putin ahí se anotó otro porotazo, porque ahora son sus militares los que están al mando en Kazajstán. Y está a punto de hacer lo mismo con Ucrania. Si el oeste, es decir, si la Unión Europea y la OTAN no detienen la invasión, hasta va a ocurrir por inercia, porque los soviéticos ya tienen 130,000 soldados ahí en la frontera. Sí, increíble. Bueno, y hablando de Putin, está con él allá en Moscú el presidente de Argentina, Fernández, y ofreció su país a Putin como puerta de entrada a América Latina. Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el jefe del Kremlin para avanzar en las relaciones bilaterales entre ambos países. Y no solamente Putin, también Xi Jinping está muy fuerte ya en la Argentina, porque toda esa zona de Neuquén hasta Tierra del Fuego... ¿Se está dividiendo la Argentina entonces? Sí, está. Es lo que iba a decir. Mientras los Estados Unidos duerme el sueño del primer poder mundial hasta el momento, está a punto de ser superado por la China comunista. A punto. Y mientras la Unión Europea punto de caramelo. Mientras la Unión Europea se pelea entre los 27 países, porque en política exterior tienen que estar todos de acuerdo, mientras esos 2 países que deberían ser los 2 países que más influyen
en Sudamérica. Resulta que Putin y Xi Jinping están empezando a pasearse por América Latina como Pedro por su casa. Qué bárbaro. Sí, eso es peligrosísimo. Bueno, por otro lado, Biden y Macron, que es el presidente de Francia, conversaron para tratar la acumulación militar en Ucrania. Los mandatarios de Estados Unidos y Francia mantuvieron una llamada telefónica en medio de las acciones que adelantan los países occidentales justo antes de que el presidente europeo dialogara con Vladimir Putin de Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el marco de la acumulación militar de Rusia en la frontera de Ucrania. Los dos líderes afirmaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y revisaron la coordinación en curso tanto en la diplomacia como en los preparativos para imponer costes económicos rápidos y severos a Rusia en caso de que invada Ucrania. ¿Cómo se podría dar esto de que costes económicos rápidos y severos a Rusia en caso de que invada Ucrania? Sí, lo van a tener ya ahora bajo la mira a Putin, porque anteriormente eran los jerarcas del Partido Comunista Ruso los que eran sancionados por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Ahora lo van a sancionar directamente a Putin. Ahí hay un mapa donde seguramente se puede divisar. Allá está, frente a vos. Ah, sí, ahí se nota lo grande que es. Ucrania, ¿verdad? Sí. Y Ucrania está rodeada por ¿qué sectores? A ver, ¿por y qué territorios? Es lo que iba a decir. La parte este es la que está más afectada por los rusos, porque ahí hay gente rusa también. La parte central es la que hace frontera con Bielorrusia, que es la dictadura más cruenta de Europa en este momento. La parte del oeste, que es la más europeizada en términos occidentales y democráticos, y después más abajo está la zona esa en la que estaba antes Crimea, y sigue estando. Lo que pasa es que Crimea era antes parte independiente. Putin se tragó Crimea y nadie dijo nada. Se tragó Crimea. Pero se fagocitó con una tranquilidad impresionante y a pura fuerza militar. ¿Así? Y bueno, eso no va a ocurrir con Ucrania. Porque ahí hay muchos intereses. Y Biden está forzando a que eso no ocurra. ¿Y cuáles son los intereses de Estados Unidos respecto a este tema? De la OTAN es expandir su esfera de acción también en Ucrania. Y la Unión Europea, que es la parte civil, digamos, es de la opinión de que de que Rusia no puede imponer una decisión a un país que no es ruso y que no forma parte de Rusia. Entonces, o se es libre o no se es libre. Pero ese tipo de cantos de sirena no impresionan a Putin. Si él se fagocitó ya a Crimea y no pasó nada, y él está pensando que ahora no va a pasar nada, pero yo creo que se va a equivocar garrafalmente, porque esta vez la OTAN va a reaccionar. Y sería una pena que tengamos otra guerra en Europa. Bueno, eso pensó Hitler en su momento y fue ganando territorio también. ¿Te acuerdas? Sí, el gran drama que tenemos con la historia europea es que ni Hitler ni Napoleón pudieron con Rusia. Exactamente. Ni Hitler ni Napoleón. Pero se mueren de frío las tropas, ni siquiera es por la resistencia militar rusa, sino por la temperatura. Tremendo. Una mala pasada. Bueno, y volviendo a lo nuestro, volviendo a casa, digamos, tema narcotráfico. ¿Cuál es la visión de lo que pasó, la visión tuya, así sucintamente, de lo que pasó el domingo en San Bernardino? ¿Se debe a qué? Se debe a Adelante. Se debe a que hemos estado perdiendo soberanía sobre nuestro propio territorio en favor de 3 bandas terroristas paraguayas y 3 bandas terroristas brasileñas, que son muy poderosas las brasileñas y que están ejerciendo ya su poder criminal del lado paraguayo. Fíjense la cantidad la frecuencia con la que se cometen asesinatos por encargo o por sicarios en la parte este de nuestro país, y mucha gente cree que eso no llega a Asunción y se olvida que Cecilia Cuba fue asesinada en Asunción. Sí, y ahora llegaron nada menos que a San Bernardino, en la época de furor de la gente en San Bernardino, yendo a todos los espectáculos, matan a sangre fría a una persona que no tenía nada que ver con la cosa y por equivocación, pero estaba matando a un narcoterrorista que también estaba siendo protegido por los
por las fuerzas policiales en los registros electrónicos. Y tuvo una llamada de amenaza 4 días antes. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa con Paraguay? Y no es fácil oponerse al narcoterrorismo, sobre todo cuando es apoyado por el crimen organizado internacional. Y ahí está el problema. Y Bueno, ahí, narcotráfico, dice, sí. Hay 20 muertos y 21 personas que están internadas con respiradores por consumir cocaína envenenada. Esto es en Argentina. Esto es en Argentina otra vez. Esto en Argentina otra vez. Pero acá el caso nuestro, ¿cómo se trata de, se va a tratar de aminorar esta falta de seguridad que tenemos? Y yo creo que el crimen organizado está tomando terreno en nuestro país, y no solamente en estos atentados que estamos viendo, sino también calladamente con los giros ilegales al exterior. Desde la zona paraguaya de las Tres Fronteras se está financiando terrorismo internacional también. Nada menos que Hezbollah se está financiando allí. Así, sí. O sea, estamos financiando desde Paraguay el terrorismo ¿Y internacional. la presencia de Estados Unidos acá se hace cada vez más fuerte o es solamente un...? Está afortunadamente cada vez más fuerte, pero yo creo que tenemos que hablar claro también nosotros. Si nosotros no entramos en cooperación internacional para someter y acabar con el narcoterrorismo en nuestro país, no vamos a lograrlo estando solos, ¿verdad? Tenemos que aliarnos con gente que tiene experiencia en el combate antiterrorista, y son los Estados Unidos, Israel, se pueden citar a muchos otros países, pero para qué ir tan lejos, Brasil tiene más experiencia en el combate a terroristas que Paraguay. Es decir, tenemos que coaligarnos con estas potencias, tanto a nivel mundial como Estados Unidos. Pero además Israel es un país pequeñito que tiene tecnología para combatir terrorismo. Hace 2000 años que ellos están haciendo frente al terrorismo. Es decir, podríamos aliarnos a ellos también. ¿Cómo 2000 años? Más de 2000 años. ¿Por qué? Más de 2000 años. Y digo porque son casi 3000 combatiendo judíos contra sí. palestinos. Sí, bueno, pero de que están con su territorio hace cuántos años, 70, 75. Ah, sí, oficialmente fue con apoyo de Paraguay, dicho sea con paso. apoyo de Paraguay también. Sí, se instalaron ahí ¿hace en lo que cuántos hoy en día años? es Israel. No llega, creo que a 80 todavía. Sí, pero 70 y algo. Pero la guerra entre judíos y árabes tiene más de 3000 años. Ah, sí, claro. Bueno, te agradezco mucho, Ricardo Rodríguez Silvero, siempre es importante. Y decime, el dólar, ya que tenemos acá las cotizaciones de monedas, ¿el dólar está subiendo o está bajando? ¿Cómo es el asunto? La tendencia, ¿cómo va a ser? La tendencia es que el dólar se cotiza en términos nominales más alto que antes. Cotizarse en términos nominales significa que va subiendo a 7.000, después 7.050, después 7.100, y eso significa devaluar. Se devalúa el dólar. Entonces, para no cometer errores en inversiones o para no endeudarse en dólares, hay que hacer una comparación entre la devaluación del dólar y la inflación en Estados Unidos por un lado, y por otro lado la devaluación y la inflación en Paraguay. En Paraguay estamos con una inflación alta que está por 7%. Eso es alto. Es alto para nuestro país. Y nuestra devaluación está procurando mantenerse. ¿Y el Banco Central está poniendo dinero? Está vendiendo dólares para evitar que el dólar vaya adquiriendo mayor altura nominal. ¿Pero eso es normal así o...? Es normal que haga ¿O es eso. artificial esta historia? Es normal y es legal porque la misma Constitución del Banco Central, en su Carta Orgánica, está establecido que tiene que intervenir en el mercado de cambios para equilibrar la cotización de la moneda. Bueno, el dólar a la compra hoy, ahora mismo, está a 6.920, a la venta a 7.000, el euro a la compra a 7.400, a la venta a 7.870, la libra esterlina a la compra a 9.000, a la venta a 9.980, el real a la compra a 1.290, a la venta a 1.350, peso argentino a la compra a 30, a la venta a 40, peso uruguayo a la compra a 130, a la venta a 230 guaraníes. Reitero, la divisa de Estados Unidos, en respecto al guaraní, a la compra el dólar a 6.920, a la venta a 7.000. Hace 33 años
¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas cuando ocurría lo del golpe vos? ¿Estabas acá? Estaba en Paraguay, estaba dirigiendo una inversión alemana y suiza a nuestro país ya por varios años, y los rumores de que iban a echarlo a Stroessner empezaron a correr ya desde comienzos de los años 80. O sea que cuando llegamos a la fecha en la que realmente le hicieron el golpe, nosotros ya no creíamos que iba a tener lugar el golpe, porque se venía repitiendo tantos años, ¿verdad? Pero después sí nos enteramos. Y menos mal que no hubo un baño de sangre. Murieron ciertamente varios soldados y algunos civiles, pero fue un golpe de Estado casi incruento. Bueno, un día como hoy, pero de 1873, a 3 años después de que terminara la guerra de la Triple Alianza, nacía Blas Manuel Garay Argaña, una de las mentes más brillantes de nuestra historia. Él era Garay Argaña, Blas Manuel Garay Argaña, Blas Garay, una de las mentes más brillantes de nuestra historia. Nacía un día como hoy de 1873, y en 1536, en la actual Argentina, a orillas del Río de la Plata, Pedro de Mendoza funda la aldea de Nuestra Señora del Buen Aire, primer asentamiento en el cual se ubicó después Buenos Aires, y fue destruido este fuerte en pocos años, y se refunda la ciudad de Buenos Aires con paraguayos de por medio, creo que 40 años después. Y en 1830 Grecia se independiza del Imperio Otomano un 3 de febrero, y en 1957 en Paraguay Alfredo Stroessner funda Puerto Presidente Stroessner, actual Ciudad del Este, en la Triple Frontera. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto como siempre. Como siempre, nosotros te agradecemos a vos.